Hola, alma bonita. Hoy te invito a sentarte conmigo con un café en la mano y el alma dispuesta, porque vamos a hablar de algo que a todos en algún momento nos ha tocado enfrentar y es cerrar ciclos. Son esas despedidas que no siempre sabemos cómo transitar. Es esa sensación de que algo se terminó, pero el corazón como que no lo asimila, no lo entiende. Y sobre todo ese deseo tan humano de querer cerrar algo sin dolor. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Mira, lo primero que quiero decirte es que sentir miedo a soltar es humano. A todos nos cuesta mucho trabajo soltar sin sufrir, ¿cierto? Nos cuesta dejar atrás lo que fue parte de nosotros, lo que marcó una parte de nuestra historia. Incluso si fue algo que no nos hizo tanto bien. A veces preferimos el caos conocido que la incertidumbre de lo nuevo. Por eso a veces en nuestras familias, hasta con un poco de gracia, nos inculcaron mucho ese dicho que decía, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero en realidad eso es un limitante, es una limitación mental que uno también se pone. Porque es que resulta que si uno no sale de esa comodidad de cierta situación, pues difícilmente va a haber una evolución y cambios en nuestras vidas. Lo que pasa con el tema de soltar es que tenemos apegos y el apego nace del miedo, ¿cierto? Del miedo a enfrentar esos cambios, de salirnos de la comodidad en la que estábamos. Así no fuera una comodidad tan cómoda, por decirlo así. Pero era lo que conocíamos. Entonces nos da miedo y nos apegamos a esa situación. Esto lo decía, por ejemplo, Wayne Dyer, el autor del libro Tus zonas erróneas, que decía en una frase que el apego al pasado le impide a uno vivir el presente. Y eso es muy cierto porque muchas veces entramos en una etapa de dolor y ya es elección de uno si quiere que se vuelva sufrimiento cuando nos quedamos tiempo recordando esa situación que nos llevó a cerrar ese ciclo y mientras la vida continúa usted no está viviendo el momento presente para salir adelante de esa situación. La vida usted no lo está esperando y usted mientras tanto está apegado a un recuerdo, a un juego mental que uno mismo se creó. Porque el hecho de que uno quede por días, por un tiempo, aferrado a ese recuerdo que solo está en su cabecita porque ya lo que pasó, pasó, eso no va a hacer que las cosas que ya pasaron cambien. Lo único que uno debe hacer o debería hacer es, sí, tener su etapa de duelo, entender la situación, abrazar ese dolor, aceptarlo y entender cuál fue la enseñanza que le dejó haber cerrado ese ciclo o esa situación que ya pasó, qué enseñanzas tuvo para la vida de uno y seguir adelante. Porque recuerden que el sufrimiento sí es una elección, el dolor no, el dolor es inevitable ante una situación, pero el sufrimiento sí es una elección. Entonces, ¿cuántas veces seguimos atados a lo que ya terminó solo porque pensamos que si soltamos nos vamos a quedar vacíos? Como que si dejamos de pensar en eso, entonces la vida se nos acabó y resulta que no. El dolor no viene del cierre,
de ese ciclo, sino de la resistencia que nosotros tenemos a aceptar de que eso ya se acabó. Los estoicos, por ejemplo, lo sabían muy bien. Ellos dicen, no sufras por lo que no depende de ti. Y Marco Aurelio, por su parte, escribía que todo en la vida es un cambio, todo en la vida es cíclico, nada es para siempre. Y que la paz está en aceptar ese cambio y no en controlarlo. Lo que sí está dentro de nuestro control es cómo nos enfrentamos al cierre de ese ciclo. Lo demás, el pensamiento, los sentimientos, todo lo que hubiera pasado con el cierre de ese ciclo, no está dentro de nuestro control. Solo lo que nos corresponde a nosotros, que es nuestro pensamiento y nuestro sentimiento frente a ese cierre. Lo demás, no puedes hacer nada al respecto. Así que el sufrimiento en realidad no nace del cierre, sino de esta resistencia que tenemos, porque pensamos, ay, ¿y si me arrepiento? ¿Y si esta persona no vuelve? ¿Y si esto era lo mejor que iba a vivir y yo acá terminando con esta situación? No, démosle la vuelta a las cosas y digamos, mejor suelto esa situación que ya me está haciendo daño y voy a confiar en que esto me va a impulsar a que pase o venga algo mejor. Y mientras tanto yo me quedo con el aprendizaje. ¿Qué me enseñó esa situación que se cerró? ¿Qué me enseñó esa persona con la que de pronto ya no voy a estar? ¿Qué me enseñó eso? Para poder iniciar un nuevo ciclo fortalecido. ¿No es verdad? Entonces, cerrar simplemente es hacerle espacio a lo nuevo. Así que siempre hay que tratar de darle una mirada un poco más espiritual. Porque resulta, y como de pronto ya lo hemos hablado en videos anteriores, que el alma es tan sabia que muchas veces sabe antes del cierre de ese ciclo, antes que nosotros lo hagamos realidad. Y ese es el problema de uno no escuchar el alma, que uno sigue viviendo en ese piloto automático, como lo hemos mencionado también en otros videos, dejando que la vida y las cosas pasen y pasen y pasen. Y mientras tanto el problema se va agrandando porque no hemos sido capaces de darle cierre a un ciclo que de pronto el alma como tal ya sabía que tenía que terminarse. En el libro Conversaciones con Dios, por ejemplo, hay una frase que a mí me acompaña muchísimo y es la que dice que tu alma eligió esta experiencia para recordarte quién eres realmente. Entonces, si ese cierre que hoy duele hace parte de tu evolución, o si esa relación, ese trabajo, ese lugar, simplemente ya cumplió con su misión, entonces no son temas que hubieran sido fallidos o perdidos, no, es que se completaron. Hay algunas personas que están de paso por nuestra vida. Ojalá, sí, todos pudiéramos ser eternos en la vida de todos, pero no, a veces las personas en diferentes vínculos son maestros de vida, porque esas personas nos enseñaron o nos hicieron ver cosas con las cuales pudimos fortalecernos y evolucionar como seres humanos.
A veces nos quedamos enganchados no porque eso nos hacía bien, sino porque no sabemos quiénes somos sin eso. O sea, a veces le entregamos tanto poder a una situación, a una persona, que el día que no esté, ese día no sabemos cómo vamos a funcionar al otro día ni el resto de nuestra vida. Ahí es donde el cierre se vuelve un regalo, porque es una oportunidad para reencontrarnos. ¿Cómo podemos cerrar sin sufrir? Yo les puedo decir que claramente no hay una receta mágica para esto, pero sí hay formas más amorosas de hacerlo. Y es, por ejemplo, darle un sentido a ese cierre, a esa situación. No es cerrar porque listo, hay que cerrar y ya, sino hay que cerrar con conciencia, preguntándote qué aprendí de esto, qué parte de mí creció gracias a esto. También puedes cerrar sin sufrir, honrando lo vivido, incluso lo que dolió, porque eso formó parte de tu historia. Entonces agradece, porque agradecer también libera. Dale gracias a Dios, a la vida, a lo que tú creas, al universo, ¿cierto? Que te dio la oportunidad de poder cerrar ese ciclo a tiempo. Que fuiste valiente y pudiste darle cierre a ese ciclo. Y si no fuiste tú la persona que tomó la decisión de cerrar el ciclo, entonces pues darle igual gracias a Dios y a la vida de darte la oportunidad de volver a comenzar con ese aprendizaje. Porque recuerda que tú no tienes control de los sentimientos ni pensamientos de la otra persona, solo de los tuyos. También permítete sentir, porque sabemos que el dolor no se evita, solo se transita. Y llorar no es retroceder, llorar es limpiar. Por supuesto que hay que llorar las veces que se considere necesario llorar, lloren. Llorar es el acto de liberación más fuerte que uno puede tener, ¿saben? A veces uno se evita llorar por no verse débil o por orgullo, así nadie lo esté viendo a uno, pero uno dice, no, ¿por qué voy a llorar? Por eso no, lloren con tranquilidad, es lo mejor que puede haber. También otra manera de cerrar sin sufrir es no correr al siguiente capítulo sin cerrar este. Primero, hagan un buen cierre de este ciclo doloroso, ¿cierto? Y dense un tiempo de introspección, de entender la situación, de aceptarla, incluso hasta de llegar a verla con amor, para prepararse a un siguiente comienzo. Entonces los invito a que vean estas situaciones de cierre o estos cierres de ciclo como un nuevo comienzo y no como pérdidas. O sea, cerrar un ciclo no es perder, nunca, jamás es perder. Es sinónimo de liberar. Porque cuando sueltas lo que ya no es, te abres a lo que sí puede ser. Entonces vuelve a ti, vuelve al presente. Porque la libertad no está en lo que sucede, sino en cómo la vives tú. Así que mientras terminas tu café, quiero dejarte una imagen. Imagina que estás cerrando la puerta de una casa, pero en lugar de hacerlo con rabia o tristeza, la cierras con una mano en el corazón y una sonrisa en los labios. Porque sabes que lo que sigue es más verdadero. Cerrar ciclos no es renunciar a lo vivido, es
honrarlo y seguir creciendo. Gracias por compartir este momento conmigo. Si sientes que este episodio te abrazó, por favor compártelo y cuéntame en los comentarios que estás listo o estás lista para cerrar con amor ese ciclo. Nos encontramos en el próximo episodio de Un Cafecito con tu Alma y mientras tanto recuerda que todo final es también un regreso a ti.